último bloque, la hora de los pueblos, con Néstor Gorojovsky, de nuevo, en nuestros estudios. Y gracias a la preocupación del equipo técnico de ANUR TV. Esta es una coproducción de ANUR TV y de la Señal Medios. El paso del Estado Nacional al Estado Continental es una construcción necesaria, razonable, lógica, antes de ir hacia hipotéticos gobiernos mundiales. ¿Es así? Mira, en realidad, vamos a decirlo con todas las letras, como socialista lo digo. La idea del internacionalismo... No, ya sé, pero a propósito digo lo de como socialista porque lo que voy a decir va a sonar como una especie de anatema, pero creo que hay que ser francos con nosotros mismos. La idea del internacionalismo proletario, lo que demostró ser a partir de la Primera Guerra Mundial fue la representación en lenguaje socialista de la dominación imperialista europea del resto del planeta. No debió haber sido así, pero no importa lo que debió haber sido. Fue eso. Entonces el internacionalismo proletario fue la versión, desgraciadamente, y esto se demuestra justamente en que los trabajadores de Europa que estaban de acuerdo con el internacionalismo proletario no se jugaron por el primer pueblo de la periferia de Europa que se alzó. Codovila. Bueno, a eso iba. Claro, a eso iba. A eso es necesario en beneficio de... Y la segunda parte, pero esa es la respuesta bárbara a la barbarie europea. Codovila también se lo encajó a los europeos. Codovila también es producto de la civilizada Francia, Alemania, Inglaterra, Europea y de los Estados Unidos, por supuesto. Él es un subproducto de tercera línea, pero sigue siendo un subproducto de la destilación del mismo petróleo sucio. No, pero yo lo que iba a decir es que la otra parte, y esto tiene que ver con el tema de la actual situación mundial, es que la otra forma en que se codificó el internacionalismo solitario, no proletario, solitario, fue el Acuerdo de Yalta, donde el grupo gobernante en la Unión Soviética, la burocracia soviética, tomó la decisión, que la habían tomado mucho antes, pero la plasmó, de llegar a un acuerdo con las potencias imperialistas para repartirse el mundo. Esto significaba concretamente, y acá viene Codovila, que en la Argentina no podía haber una revolución socialista, porque esto era territorio norteamericano, o inglés. Y había que tener un argumento de izquierda para explicar por qué no se respaldaban los procesos populares. Claro, era la defensa de la Unión Soviética, la patria del socialismo. Bueno, hay una mentira que dice que el capital no tiene patria. El capital puta sí tiene patria. Es dueño de patrias enteras. Pero el socialismo no. El socialismo sí es un proyecto planetario. Ahora, la patria del socialismo de esa época era el interés de la Unión Soviética, que es todo lo respetable que vos quieras, pero vos no me podés quitar a mí el derecho a hacer mis propias revoluciones. Antes de ponerle sello a las cosas, marca o nombre a las cosas, es interesante verlas. Claro. Y sobre todo verlas en movimiento, ¿no? Claro. Por ejemplo, los dos ciclos de crecimiento más importantes de los últimos 200 años de la humanidad. No los únicos, pero dos de los más importantes van en la República Argentina del 45 al 55 y del 2003 al 2015. Así es. Da como para pensar en valores económicos, sociales, en valores humanos, en nivel de vida concreto de la población. Sí. Néstor, te quería preguntar antes de terminar por las elecciones en los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo ves el panorama electoral norteamericano? Mirá, creo que nunca, hasta ahora por lo menos, ha sido tan parecido el planteo electoral estadounidense a una moneda tirada al aire que puede caer para cualquier lado, cualquiera de los lados que caiga es malo. Esto es lo que yo creo. Pero, a mí me parece importante plantear como cuestión fundamental en este caso un epifenómeno electoral, que es el surgimiento de dos candidaturas que no son ganadoras, que son las de Trump por un lado y las de Bernie Sanders por el otro. Sanders es un socialdemócrata a la escandinava, o sea, él no está en contra de la concentración del capital. De hecho, Suecia es el país donde el mayor grado de concentración del capital en todo el planeta, para dar un ejemplo, ¿no? No está en contra de la división en clases sociales, no está en contra de la explotación del proletariado por la burguesía, no está en contra de nada de eso. Ahora, él pretende
que el capitalismo sirva al bienestar de las grandes masas. En algún lado por ahí he leído una cosa muy interesante que dicen que el modelo sueco es el modelo bismarckiano con democracia. Un Estado que da bienestar social con democracia. Bueno, Sanders es eso. Ahora, eso en los Estados Unidos de hoy Es una revolución. es una revolución Muy intelectual, grave. es una revolución intelectual y anímica. El hecho de que Sanders, que creo que va a ser derrotado por Hillary Clinton en la interna, pero que Sanders aparezca con tanta fuerza, marca un grado de incomodidad de los sectores más oprimidos de Estados Unidos con el país en el cual están viviendo. Y el hecho de que Trump, que es una especie de Mauricio Macri de Estados Unidos, Sí. es amigo además, Sí. un racista que ha hecho plata con el racismo. Yo no sé si conocerle el Un origen. imbécil. No, Digo, no- un tipo que se ríe sí, de un un tipo discapacitado. primitivo, No un sé, tipo, pero- un tipo primitivo, Sí. un homo qualunque en su peor expresión, digamos. Sí, eso sí. Un tipo que, pero lo que importa es esto, un tipo que ha hecho su fortuna, su padre y él, sobre la base del racismo y la segregación racial residencial. Ellos son los grandes popes de los barrios de clase media blanca, baja, aislados del entorno negro de la periferia neoyorquina. Ahí es donde hicieron su riqueza. O sea, hicieron su riqueza practicando el racismo. ¿Entendés? La segregación residencial. Sí, sí. A partir de ahí surge Trump. Trump, sin embargo, expresa, del modo en que expresa, el disconformismo también de los sectores bajos, de la pequeña burguesía norteamericana más primitiva, con un gobierno de las grandes corporaciones que también los está juntando con los negros en la miseria. O sea, a mí lo que me parece destacable de estas primarias estadounidenses es que han surgido estos dos elementos que antes no existían. ¿Cómo lograr que una parte determinante del pueblo norteamericano participe políticamente? Claro, Porque mientras esté este vacío, esta ausencia Y es muy de difícil. las franjas populares en la vida política, va a ser muy difícil, Es muy difícil. lograr cambiar la vida política. Entonces lo que aparecen son estas expresiones de descontento, pero es importante que aparezcan expresiones de descontento. Yo temo que si ganara Sanders la interna, probablemente sea derrotado como era candidato a ser derrotado George McGovern en el año 71 contra Nixon. Fue McGovern el candidato No demócrata. recuerdo. Creo que fue McGovern el candidato demócrata. No, Humphrey fue en las siguientes, después de Nixon. O con mucha posterioridad, No. sí, Jackson, ¿no? Sí, otro. O sea, creo que están condenados a ser derrotados. Pero, lo que a mí me importa señalar es la inquietud interna del pueblo norteamericano que se refleja en estas dos candidaturas. Inquietud que puede ir para cualquiera de los dos lados. Y que personalmente yo creo que, si bien, porque acá hay muchas expectativas en algunos sectores progresistas de la Argentina con Bernie Sanders, uy, ojalá que gane Sanders, lo he escuchado, me lo han dicho, compañeros que me han dicho, no, uy, si ganara Sanders. Mirá, le digo, Sanders va a ser un socialdemócrata de un país imperialista y además socialdemócrata del país, del potencia imperialista fundamental del mundo moderno. O sea, voy a decir una brutalidad, y exagerando, porque no es eso, pero hay un punto de contacto, el descendiente político de aquellos que asesinaron a Rosa Luxemburgo. Pero no te hagas ilusiones. Sanders no es un antiimperialista, es un socialdemócrata. Que está bien, es preferible eso a Donald Trump, no me cabe la menor duda, especialmente para el pueblo norteamericano. Pero la estructura interna de Estados Unidos, su necesidad de saquear el planeta va a seguir manteniéndose, porque lo que pasa es que ahí ese es un país donde el capitalismo ya maduró demasiado, ya está podrido el capitalismo en Estados Unidos. La única manera que puede sostenerse es saqueando al resto del planeta. Sí, además porque los valores que están implícitos en ese desarrollo están relacionados con Claro. el éxito individual de manera plena, absoluta, a cualquier costo. A cualquier cosa. Los servicios de inteligencia trabajan en la misma dirección. Digo, pienso en Patricia Bullrich, ¿no? Los servicios de inteligencia norteamericanos han contribuido a barrer con la vida industrial norteamericana, Sí, claro. a través del cercenamiento de la vida sindical y también de buena parte de la promoción de productos locales. Sí, sí, Es sí. decir, han trabajado para el capital financiero. Por eso cuando se dice la CIA o el FBI defienden los intereses norteamericanos,
de ese sector del capital financiero que ha hegemonizado el gobierno estadounidense. Así es. Y han deteriorado buena parte del potencial económico norteamericano. Mirá, un ejemplo muy antiguo. El sucesor cantado de Roosevelt era un tipo que se llamaba Wallace, que era un tipo apoyado por los sindicatos, era un tipo apoyado por la clase media, más la clase media blanca, pero que en ese momento tenía ideales progresistas, pero también por sectores de los negros, etcétera, etcétera. Era el hombre cantado, era el hombre popular, era el hombre del pueblo norteamericano en su mejor expresión autoconsciente de lo que podía ser un yanqui bueno, digamos. Una movida de los servicios de inteligencia forjados al calor de la Segunda Guerra Mundial con profunda influencia británica y con apoyo de viejos nazis que trajeron a Estados Unidos. Sí, después se lo cargaron a Perón. Claro, los mismos, exactamente. Se cargaron a Wallace antes que a Perón y lanzaron la Guerra Fría. Wallace era un tipo que quería la paz mundial y lo quería de verdad. Pero además el desprestigio vulgar de la imagen de Roosevelt que trasciende las épocas, claro, como si no hubiera puesto de pie industrialmente a esa nación. Exactamente. Curioso, ¿no? Curioso cómo se han desarrollado los acontecimientos. A ver, gris es toda teoría y verde es el árbol eterno de la vida, decía el Fausto de Goethe. Néstor, arrancamos con la Argentina, cerremos con la Argentina porque miramos el mundo desde el sur, para todos los amigos que nos observan en distintos países del continente de habla hispana. ¿Dura esto? ¿Dura una gestión tan antagónica con el interés geoeconómico profundo de la nación? ¿Tiene posibilidades de desplegarse en el tiempo la gestión antinacional en sentido profundo de Mauricio Macri? Todo depende de lo que suceda del otro lado. El proyecto que encarna, de buena fe yo creo, Mauricio Macri, nunca fue mejor definido que en el Foreign Policy de Estados Unidos, que es un órgano muy serio de observación de la realidad, de un think tank, de un centro de estudios o de un grupo de intelectuales de la extrema derecha norteamericana. Hicieron notar que era la primera vez en 100 años que un gobierno de las características que tiene este gobierno llegaba al poder por vía electoral en la Argentina. Claro. Eso significa, venimos a llevar a la Argentina al tiempo anterior a Irigoyen. Escuchen los radicales que votaron por Macri. Escuchen los radicales. Ustedes votaron por el gobierno que Irigoyen vino a destruir. Digo, uno dice, eso es ahistórico. Bueno, pero nada es ahistórico en la medida que cuenta con apoyo popular. Todo la historia no es lineal, tiene. No es lineal. Recovecos, claro, retrocesos. Va, vuelve. Es muy difícil imaginar una integración de la Argentina al Acuerdo Transpacífico, que es en última instancia lo que quiere Macri, y la ruptura, que no va a poder ser violenta, de los acuerdos con el BRICS, bajo las condiciones en las cuales la verdadera ignorancia de la economía que ha demostrado Prat Gai ha generado. Y Prat Gai es el moderado, imagínate lo melconiano. Digamos, se ponen al país en contra, sí, pero el país puede estar todo lo en contra que quiera, pero la Argentina estuvo en contra de Mitre en Pavón, y sin embargo en Pavón se puede imponer un proyecto. La unidad de los sectores nacional populares es determinante. Y yo diría más, perdóname que te interrumpa. Construir el futuro. Sí, construir el futuro y asegurar que Macri llegue por lo menos al final de este mandato, porque si no se lo obliga a modificar, aunque sea mínimamente el rumbo que ha elegido, esto termina muy mal. Atravesamos todo el planeta, Rusia, China, el Papa Francisco, la situación europea, la norteamericana y por supuesto la Argentina. ¿Valía la pena el retorno, Néstor? Muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Yo estoy muy contento de haber estado acá y valía la pena el esfuerzo. Y va a haber nuevos retornos en los próximos programas. Gracias por acompañarnos aquí en La Hora de los Pueblos.